El tema que quiero compartir con ustedes hoy, eh, creo yo que es la primera vez en todos los años de ministerio que voy a dedicar un tema exclusivo a hablar del enemigo de Dios. He hablado algunas veces por aquí y por allá, pero nunca le dediqué un tema exclusivo. No lo merece por eso, porque no lo merece. Pero quiero mencionar algunos aspectos de esta persona, de este personaje que le ha complicado la vida no solamente al planeta Tierra, sino de alguna manera también al universo entero. ¿Sí? Ustedes saben que en la Biblia los nombres tienen un significado muy importante, tienen un protagonismo muy importante. En la Biblia los nombres no solamente es un conjunto de letras a través de las cuales yo voy a llamar a una persona, ¿verdad? Norberto, Marcelo, Luis, no sé. Sino que en la Biblia, porque en la cultura de ese lugar era así, los nombres de alguna manera lograban o pretendían describir características de las personas o funciones de las personas. De hecho, Dios en la Biblia se presenta de esta manera. En la Biblia vemos que Dios tiene muchísimos nombres, algunos más repetidos que otros, Jehová es el más repetido, pero tiene muchísimos nombres y cada uno de esos nombres pretende o intenta describir una cualidad de Dios y una función también. Jehová viene de Yahvé, Yahvé viene del tetragramatón y en definitiva, para hacerlo corto, Jehová significaría yo soy el que existe por sí mismo. Y entonces, ¿qué está describiendo ese nombre de Dios? Que Dios es eterno. Es una cualidad de Dios. Dios es eterno. Y eso diferencia a Dios del resto de las criaturas. Porque nosotros somos seres creados que tenemos un principio y un fin, y Dios es eterno. Pero otros nombres, por ejemplo, Jehová Jireh. ¿Qué significa? Dios proveerá. Es una cualidad de Dios. Dios es el proveedor. Jehová Shalom es Jehová paz o Jehová como fuente de paz. ¿Me entienden que cada nombre con los que se menciona a Dios determina o pretende contarnos alguna cualidad de Dios o alguna función de Dios? Así pasa con los seres humanos incluso en la Biblia. A Jacob se le cambió el nombre, ¿sí? De engañador a has luchado con Dios, ¿sí? Y has vencido, y has vencido. O sea, los nombres de alguna manera también representan o intentan describir alguna cualidad fundamental de la persona. Pasó lo mismo con Abraham. Bueno, hay muchos casos más. Jesucristo, por ejemplo. ¿Por qué se llama Jesús? Vieron que el ángel le dijo, ¿verdad? Y que ese niño que nacería le dijo a María, sería llamado o debería llamarse Jesús. ¿Qué significa Jesús? Jehová salva, o Salvador, como lo traducen otros, ¿verdad? Y eso, ¿qué menciona de Jesús? O sea, está describiendo ¿qué? La función. ¿Qué función iba a tener Jesús cuando naciera aquí? Salvar. Entonces, ¿cuál era su nombre? Salvador, o Jehová salva. ¿Me entienden? Los nombres cumplen esa función. Así que cuando nosotros analizamos o vemos los nombres del enemigo de Dios, vemos la misma línea de pensamiento. El Satanás tiene más de un nombre en la Biblia. Yo no los voy a ver todos, pero sí algunos. Y cada nombre, de alguna manera, habla de cómo era Satanás. Incluso Satanás tiene un nombre antes del pecado y tiene nombres después del pecado, porque su experiencia, su relación con Dios cambió y entonces su persona cambia. De paso, eso también es una buena lección para nosotros. Cuando nuestra relación con Dios cambia, cambia todo nuestro ser. Y de ahí entonces que nos encontramos que, esto me pareció muy curioso, lo noto, es la nota de color de la mañana, que Lucifer, que hoy tiene como un nombre negativo, ¿verdad? Lucifer, así hasta con voz de ultratumba, ¿no? En realidad es el nombre que tenía Satanás antes del pecado. Y Lucifer significa portador de luz. O sea, era un nombre positivo. ¿Saben cómo se escribe Lucifer en griego? Que saben que la Biblia, especialmente el Nuevo Testamento, está escrito en griego, ¿no?
¿Saben cómo se escribe Lucifer en griego, que significa portador de luz? Es interesantísimo. Fósforo. ¡Ah! ¡Qué interesante! Fósforo. Así que Lucifer en griego se escribe fósforo. ¿Por qué? Porque el fósforo, ¿qué porta? Luz. Es un portador. En esa pequeña astilla de madera hay un portador de luz. Bueno, dato de color de la mañana. También se lo llama, antes del pecado, tiene otro nombre que se llama lucero o lucero de la mañana. Isaías 14 lo llama así. ¿Y lucero qué significa? Brillante. Eran nombres que tenía antes del pecado, ¿verdad? Después del pecado va a tener otros nombres, ¿sí? Belial, por ejemplo, que significa perverso, destructor, malvado. Pero yo me voy a detener en su principal nombre y en tres nombres más que de alguna manera representan la función que él cumple. Dijimos que los nombres describen ¿qué? Entre otras cosas, la función de la persona. Su principal nombre es Satanás. Después del pecado, ¿no? Su principal nombre es Satanás. ¿Saben qué significa Satanás? Significa adversario. ¿Qué es un adversario? El enemigo, el contrincante, el que quiere ganarte, tu adversario. Ese es su principal nombre. ¿Adversario de quién? De Dios. Es el gran adversario de Dios, es el gran enemigo de Dios y su causa. Ahora, voy a mencionar tres nombres más a través de los cuales Dios nos enseña cómo Él lleva adelante su ministerio de adversidad contra Dios. El primero de esos nombres es diablo. ¿Qué significa diablo? Diablo significa calumniador. Alguien que dice calumnias. Y acá tengo un problema, porque yo no sé si las generaciones más jóvenes saben lo que es una calumnia. Ay, casi que quiero preguntarle a algún chico por ahí. ¿Algún chico se anima a decirme lo que es una calumnia? ¿Vos sabés lo que es calumnia? No importa si no sabés. ¿No sabés? Muchas gracias. ¿Ves? Ese es el problema, ¿vieron? A veces nosotros predicamos para los viejos. Y hay que predicar para que todo el mundo entienda. Diablo significa calumniador. Calumniador, chicos, significa alguien que acusa de manera falsa para causarte daño. ¿Cómo dirían los chicos soy calumniador en posmoderno? ¿Un? Mentiroso puede ser, ¿no? Alguien que te acusa de algo falso para hacerte daño. Así que una de las maneras en que Satanás manifiesta su enemistad con Dios, una de las maneras en que Satanás ataca a Dios es a través de la calumnia. Satanás acusa a Dios de cosas que Dios no hace para intentar perjudicar ¿a quién? A Dios. ¿Ha tenido éxito con esto, sí o no? Claro que sí. A través de los años vemos cómo el cristianismo ha tenido conceptos, ideas, ha tenido una imagen de Dios falsificada. ¿Se acuerdan que el jueves vimos que cuando enfatizamos que Dios es justicia, estamos diciendo una qué? Una calumnia, porque según Éxodo 34, 6 y 7, ahí dice que Dios es justicia, que Dios es verdad, pero que es 6 veces más misericordioso que justo, y hay 6 veces más referencias a la misericordia que a la verdad. Así que decir que Dios, enfatizar la justicia de Dios en desmedro, ¿sí?, de la misericordia, eso es una calumnia, porque Dios es por sobre todo misericordioso, aunque no deja de ser justo también. Entonces, en la Biblia, y esto es un dato muy interesante, por lo menos para mí, la calumnia es el nombre que se le da en muchos versículos al chisme. Interesante, ¿no? En la Biblia, la palabra calumnia se usa de manera sinónima, es como un sinónimo de chisme. Así es que Satanás, el gran adversario de Dios, es un gran chismoso. Satanás es un gran chismoso, porque calumnia y chisme en la Biblia van de la mano, se usan como términos sinónimos.
Y aquí nos toca de cerca, porque miren, es fácil hablar del otro como chismoso, pero a veces no nos damos cuenta que nosotros podemos estar haciendo exactamente lo mismo. Y el chisme puede tener una faceta intencional, te encanta andar, ¿cómo se dice? ¿Chismeando? ¿Sería? ¿Chismeando barra chusmeando? ¿Saben qué? Yo que a veces veo algunos términos posmodernos para poder, a ver, que los chicos me entiendan, porque yo estoy grande yo, ¿no? Hoy, ¿saben cómo descubrí que se dice? Vivoreando. Me encantó. Me encantó. ¿Qué está haciendo? Vivoreando. ¿Qué es vivorear? Sacándole el cuero al otro, ¿no? Sacando el cuero es un término viejo, ¿no? Cuereando. Ahí podríamos instalar esa también. Hagamos tendencia, chicos. Cuereando. Andan vivoreando. ¿Qué es? Y estamos metiéndole duro al chisme. Y el chisme puede ser una calumnia. Es decir, yo estoy diciendo del otro cosas que no son ciertas y lo terminan, ¿qué? Perjudicando al otro. O sea, el chisme tiene esa faceta. Me encanta ser un chismoso, me encanta andar vivoreando. Pero ¿saben qué? Tiene otra faceta aparentemente más inocente y aparentemente con mejores intenciones, pero que puede terminar mal también. Y yo me quiero detener un minuto en esto, porque se habla poco de esto. Es lo que yo llamo los comentarios de los puntos ciegos. ¿Qué son los comentarios de los puntos ciegos? Voy a dar un ejemplo bíblico. Nosotros conocemos el cuarto mandamiento. El cuarto mandamiento dice, acuérdate de respetar las horas del sábado, ¿sí? No trabajarás, no harás en hora alguna, ni tú ni los que están bajo tu tutela, ¿sí? En pocas palabras. Bien. Ahora, nosotros en la Biblia nos encontramos que en Éxodo 20 tenemos algunas instrucciones, no trabajarás. En Isaías 58 tiene 2 o 3 consejos más, ¿sí? Sobre cómo transitar las obras del sábado, cómo cumplir con ese mandamiento. Y nos encontramos con Nehemías, por ejemplo, Nehemías 10:31 dice, no conviene ir a comprar mercadería y provisiones en sábado, cosa que deberíamos hacer ¿cuándo? En la semana. Ni la leche, ni el pan, ni esas cosas, ¿no? Ahora, ya prácticamente no hay más instrucciones de cómo respetar el cuarto mandamiento, salvo algunas pocas orientaciones que mencioné. Por ahí puede haber alguna orientación más, pero la Biblia no tiene una receta que dice el sábado se guarda así, ta, 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 ta. Sencillamente Dios nos dio pocas orientaciones. ¿Qué pasa con esto? En tiempos de Cristo, los religiosos de la época, los estudiosos de la época, los estudiosos de la religión, dijeron, ay, queremos ser fiel al cuarto mandamiento, que dice que tenemos que respetar este día, que es un día especial. Pero hay pocas orientaciones, ¿no? Y es como que tenemos miedo de equivocarnos. Entonces, vamos a elaborar algunos consejos para guardar, para respetar bien el sábado. Es decir, los estudiosos, los religiosos de la época de Jesús, creyeron que el mandamiento del sábado tenía puntos ciegos. ¿Qué son esos puntos ciegos? Falta de información. Ay, es como que Dios nos dio poca información de cómo guardar el sábado. Entonces nosotros vamos a intentar llenar esos aparentes puntos ciegos con algunos consejos para realmente poder transitar las horas del sábado sin equivocarnos. Y surgieron leyes increíbles. Si vos salivabas o escupías en sábado, era pecado. ¿Por qué? Porque era como regar la tierra. ¿Ahora eso lo dijo Dios? No. Eran la elaboración de los consejos que hicieron los estudiosos de la época en base a esos puntos ciegos o aparentes puntos ciegos que Dios nos dejaba, esa falta de información. Ay, Dios nos dejó poca información. Nosotros vamos a intentar llenar esos espacios con consejos nuestros. A los discípulos una vez estaban pasando por un sembradío de trigo
Las leyes levíticas decían que si vos pasabas por un sembradío de algo y tenías hambre, podías comer. No llevarte, pero sí podías comer. Así que ellos restregaban, o sea, refregaban ponían los granos de trigo en la mano, los refregaban así, y la cáscara sale y queda el grano pelado. Y vos te lo puedes comer. Tenés que tener buena dentadura, te aviso. Yo ya probé. ¿Sí? Porque son duros. Absténganse los mayores de 50, por favor. Y estaban haciendo eso, y los fariseos, ¿sí? Los religiosos de la época, acusan a los discípulos y a Jesús, que es el maestro, ¿verdad?, de esos discípulos, que le dicen, tus discípulos están, ¿qué? Trabajando en sábado. ¿Por qué? Porque hacer eso implicaba, según ellos, cosechar o trillar. Y Dios, ¿dónde dice la Biblia eso? En ningún lado, pero ellos que consideraban que habían como puntos ciegos, como falta de información, como que Dios había dado poca información sobre el sábado, ellos querían entonces agregarle más información. ¿Con buenas intenciones? Claro que sí. Y entonces vos no podías llevar una carga. Jesús sana a un paralítico que llevaba, ¿cuánto? 38 años, creo que está en Juan 5, 38 años paralítico. Toma su cama. ¿Qué era la cama? Una esterilla, estas esterillas que usamos en las ventanas para que nos dé sombra. Una esterilla, la enrolló, se la puso abajo el brazo, salió caminando y los fariseos salieron al encuentro. ¿Estás violando el sábado? ¿Por qué? Dice, estoy estrenando piernas. No nos importa que estés estrenando piernas. Estás violando. ¿Por qué estás violando el sábado? ¿Por qué? Porque estás llevando una carga, que era la esterilla bajo el brazo. ¿Dónde está en la Biblia eso? No está. Sencillamente, los estudiosos de la época fueron agregando esa información porque creían que Dios había dado poca información en cuanto a cómo respetar las horas del sábado. Y podemos seguir, ¿eh? Vos podías caminar solo 1000 pasos en sábado. Y si caminabas 1000 pasos y llegabas a un lugar y tenías sol, no había sombra, y vos decís, che, me faltan 6 horas para que se ponga el sol, me voy a asar vivo acá. Entonces, ¿qué podías hacer? Tomar una piedra y mirar alrededor y a ver si había algún arbusto, alguna piedra, una roca grande, que tuviera sombra, en donde vos pudieras llegar a ¿qué? A quedarte ahí para pasar las 6 horas de sábado, porque no podías dar más ningún paso. Entonces decía, allá hay un arbusto. Vos tenías que llegar con la piedra e intentar llegar al arbusto, ¿no? Y si la piedra llegaba al arbusto, ahí está, vos podías caminar hasta el arbusto. Y ahí te clavabas las 6 horas que te faltaban. Más vale que eso pasara a las 12 del mediodía y no pasara a las 9 de la mañana, porque si no te clavabas de las 9 de la mañana hasta la puesta del sol. ¿Dónde dice la Biblia? Y no lo dice. Pero los estudiosos de la época dijeron, Dios dio poca información de cómo respetar las horas del sábado. Nosotros vamos a llenar esos aparentes puntos ciegos, esa aparente falta de información, con algunas tradiciones y consejos nuestros. El problema, o sea, ¿eso tenía buenas intenciones o no? ¿Lo hicieron con buenas intenciones? Claro que sí. El problema es que esas tradiciones y consejos llegaron a ser más valiosos que llegaron a ser más valiosos que la misma Biblia, que el mismo cuarto mandamiento. Entonces eso también, de alguna manera, es una calumnia. ¿Por qué? Porque le están diciendo decir a Dios lo que Dios no dijo. Y esos consejos que terminaron perjudicando la imagen de Dios y la obra de Dios, justamente esos consejos son una calumnia porque le decían decir a Dios algo que Él no dijo, y porque terminaban manchando y terminaban lastimando y terminaban tergiversando ¿qué? La figura y el nombre de Dios. ¿Se dan cuenta que la calumnia es un verdadero problema? Intencional, pero a veces incluso, hasta con buenas intenciones, podemos llegar a ser buenos calumniadores. De hecho, yo estoy seguro que el origen, la Biblia nos menciona que diablo, que significa calumniador, el origen de la calumnia es con Satanás. Satanás no puede cuestionar las obras ni los hechos, porque son incuestionables. Satanás no puede decir Dios es malo
por lo que hace. ¿Por qué? Porque las obras de Dios son... el calor los tiene mal, chicos, ¿eh? Satanás no puede cuestionar las obras de Dios, porque las obras de Dios son buenas. Entonces Satanás va a cuestionar las intenciones, porque las intenciones están ¿dónde? En el corazón. Entonces Satanás dice, Dios es malo, pero si las obras de Dios son buenas. Sí, pero Dios es malo porque Él hace cosas buenas para que lo aplaudan, porque es un orgulloso que anda buscando todo el tiempo el aplauso y el reconocimiento. Claro, y como las intenciones del corazón no se pueden ver, no son públicas, algunos ángeles empezaron a decir, che, capaz que es cierto, capaz que Dios es así, no sé. Y le empezaron a creer a Satanás. Un caso bíblico, para que vean que esto no es imaginación mía, un caso bíblico, Job. Satanás se presenta ante Dios y Dios le dice, Satanás, escúchame, ¿no viste a mi siervo Job? Varón, perfecto, y perfecto y apartado del mal. ¿No viste a mi siervo Job, varón perfecto y apartado del mal? ¿Y qué dice entonces Satanás? Satanás no puede cuestionar las obras de Job, porque las obras de Job son buenas. Entonces Job cuestiona ¿qué? Lo que no se ve, las intenciones. Claro, este es perfecto y apartado del mal porque tú lo bendices, es un interesado. Sacale todo lo que tiene y vas a ver lo que realmente hay en su corazón y va a ver cómo blasfema en tu cara, te blasfema. Entonces Dios dice, está bien, vos creés que solo por interés, está bien. Y ustedes saben, él pierde toda su familia y todo lo que tiene, y aún así Satanás redobla la apuesta. Dice, bueno, no fue tan dura la cosa. Quítale la salud. Y vas a ver si no blasfema en tu propia cara. Porque Job lo que hace es servirte por interés. Te sirve con malas intenciones. Porque lo hace por interés, no lo hace por amor. Y saben la historia, ustedes cómo continuó la historia. Aunque se le quitó la salud, él no blasfemó, es decir, él no acusó a Dios, él no acusó a Dios de algo que Dios no había hecho. No calumnió a Dios. Satanás, el gran calumniador, quería con todo esto lograr que Job calumniara a quién? A Dios. Que Job se uniera a su grupo de calumniadores, a su gremio de calumniadores. Entonces, muchas veces la calumnia y el chisme tiene esta faceta. La persona no tiene nada reprochable, pero yo le voy a cuestionar las intenciones. Porque las intenciones no se ven, y como no se ven, yo puedo decir lo que quiera, porque puede ser o no. Siempre hay una posibilidad. Y Satanás usa la calumnia y el chisme de esa manera. Miren, antes de pasar al próximo nombre, yo creo que aquí tenemos mucho que aprender. ¿No será que yo estoy intentando ayudarle a Dios, entre comillas, colocando palabras en la Biblia que Dios no ha puesto, como intentaron hacer los religiosos de la época de Jesús, haciendo de tradiciones locales y más actuales, dándole valor a esas tradiciones, tanto o más valor que a la misma Biblia? ¿No será que cada vez que hablo de alguien sin tener toda la información, de alguna manera no estoy haciendo lo mismo que hace Satanás o que hizo Satanás? ¿Me entienden, no? Tenemos que ser muy cuidadosos porque una de las maneras en la que Satanás lleva adelante su ministerio contra Dios es a través del chisme o la calumnia. ¿Cuál es el segundo nombre que yo quiero mencionar de Satanás, a través del cual él lleva este ministerio en contra de Dios? Padre de mentira, dice Juan 8:44. Jesús dice que Satanás es padre de mentira. En un sentido más amplio, la palabra bien puede traducirse como padre del engaño, o sea, mentira en un sentido más amplio, engaño. ¿Y qué es engaño? Es creer o hacer creer a alguien algo falso como verdadero. Yo te hago creer que tengo toda la cabellera y que mi cabellera es invisible.
Eso se lo hice creer a mi hija cuando tenía 2 años, sabían ustedes, ¿no? Pobre criatura me creyó. 2 años, ¿no? Papá, ¿por qué no tenés pelo en la cabeza? Fue durísima esa pregunta. No, mentira. Y yo la miré y dije, le voy a hacer una broma inocente. Papá tiene pelo solo que es invisible. Y mi hija, ok, y se fue. Me creyó, ¿no? Después tuve que decirle que no. Pero a los 2 añitos ella creyó. ¿Qué es el engaño? Es intentar hacerle creer a alguien que algo falso es verdadero. Y los engaños pueden ser muy sutiles. Satanás es el padre del engaño, de la mentira. Pueden ser muy sutiles. ¿Saben por qué pueden ser muy sutil? Porque en Mateo 4, en la segunda tentación, Satanás tienta a Jesús con el Salmo 91. ¿Era sutil o no era sutil? Satanás tomó algunos pasajes del Salmo 91 y dice, puedes arrojarte del pináculo del templo porque su palabra dice, ¿la palabra de quién? De Dios, que Él mandará a sus ángeles a protegerte para que vos no tropieces en piedra. Satanás citando la Biblia para tentarte, para engañarte. ¿Pueden ser sutiles los engaños? Claro que sí, porque hasta Satanás usa la palabra de Dios para engañarte. Y esa es la más perversa y más peligrosa de todas las tentaciones o de todos los intentos de engaño de Satanás. Porque cuánta mentira hay dentro del cristianismo, cuánta mentira hay dentro del cristianismo empaquetada en unos pocos versículos bíblicos, ¿o no? Más temprano hablamos de la teología de la prosperidad. Tenés que arrancar muchas páginas en la Biblia para sostener esa teología, porque bíblicamente es insostenible, pero es una teología que está empaquetada en unos pocos versículos bíblicos y es muy popular. Engaños sutiles, de los cuales tenemos que estar muy atentos. No porque venga con un versículo detrás o porque venga con un versículo adelante, quiere decir que sea verdad. Puede ser un gran engaño. Ahora, hay un título de Satanás, un nombre de Satanás, que encierra ambas características. Calumniador o chismoso y al mismo tiempo padre de mentira. Y se encuentra en Apocalipsis 12:10. Y voy a leer Apocalipsis 12:10. Apocalipsis 12:10 dice, entonces oí una fuerte voz en el cielo que decía, aquí están ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Ya ha sido expulsado el que de día y noche acusaba a nuestros hermanos delante de nuestro Dios. ¿Cuál es el término que figura en este texto que encierra los dos conceptos anteriores? Chismoso, calumniador y padre de mentira. El término es acusador. Él cuando acusa con engaños y mentiras, acusa diciendo mentiras y obviamente lo hace para engañar. Y obviamente en esa acusación falsa está calumniando, está siendo un chismoso, el acusador de nuestros hermanos, dice. La palabra hermanos hace referencia a Apocalipsis 6:11, en donde los hermanos son los hijos de Dios que han sido atacados por Satanás. Así que Satanás acá dice que es el gran acusador. Gran acusador. Y hay alegría, el texto menciona que hay alegría. ¿Por qué? Porque ha sido vencido el gran acusador. Ha sido vencido. Y es más, era insoportable. Dice que los acusaba de día. Insoportable. Ni siquiera se iba a dormir el chango este. 24 horas machacándote la cabeza, ¿no? Con acusaciones. Es insoportable. ¿Quién soportaría a alguien así en casa? Nadie, ¿no? Es insoportable. Ahora, fíjense, y aquí voy redondeando el tema. ¿Cuáles son las principales características de Satanás a través de las cuales él nos hace la vida difícil? ¿Engaña? ¿Chismoso? Y acusa.
engaña, es chismoso y anda acusando. Porque los nombres que Dios le dio a Satanás en la Biblia describen sus funciones y describen la manera en que él trabaja en este ministerio en contra de Dios. Engaña, es chismoso y anda acusando. Hoy, Juan 8:44 va a decir que también es homicida, ¿verdad? Como su padre. Pero finalmente, Satanás puede quitarle la vida a alguien si Dios le da permiso. Así que en ese sentido, estamos tranquilos. Porque 1 Corintios 10:13 dice que Dios nos dará una prueba más fuerte de la que podamos soportar y junto con la prueba la salida. Así que las principales armas de Satanás es que es chismoso y es alguien que engaña, que anda acusando con mentiras. ¿No les parece poca cosa? ¿No tenemos en nuestra mente una imagen de un Satanás como que es terriblemente malo y que es capaz de destruir, de hacer cosas increíblemente malas? Y sin embargo, cuando Dios lo describe, dice, chicos, tranquilos. Este vende una imagen inflada de lo que es. Porque en el fondo, lo único que puede hacer es chisme, andar vivoreando por ahí, y andar acusando, y andar engañando. No puede más que eso. A veces nosotros tenemos una imagen como muy inflada de Satanás, ¿sí? Y a veces tenemos más en mente a Satanás que a Dios, ¿no? Porque el enemigo está derrotado. El enemigo sí, te vende una imagen inflada para que vos tengas miedo de él, pero en realidad no es tan poderoso como pinta. Especialmente si lo pones al lado de ¿quién? De Dios. ¿Y vos sos hijo de quién? De Dios. Entonces Satanás no es tan poderoso como vos crees que es o como yo creo que es. En realidad tiene mucho poder, menos poder de lo que él nos ha hecho creer. ¿Cómo vencieron, según Apocalipsis 12, los hijos de Dios a este gran acusador? Versículo 11. Ellos, los hijos de Dios, lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Cómo vencieron? A través de la sangre de quién. Y entonces, ¿dónde tiene que estar el énfasis en nuestro mensaje? ¿Se entiende, no? Si la victoria sobre el pecado y sobre Satanás viene por medio de la victoria que Cristo ganó en el Calvario, donde derramó su sangre, ¿dónde tiene que estar el énfasis del mensaje? En el Calvario. ¿Y lo que Jesús hizo dónde? En el Calvario. Las profecías, la alimentación, ¿sí? Los 10 mandamientos, los buenos hábitos, ¿qué más? ¿No? El decoro, la manera en que me he visto, ¿todo eso es importante? ¿Tiene su lugar? Sí, pero no puede estar nunca, porque yo no venzo a Satanás por la manera en que me he visto, ni voy a vencer a Satanás porque soy vegetariano. Yo soy vegetariano. ¿Me entienden, no? Eso tiene su lugar, pero el énfasis tiene que estar en la victoria que Cristo logró sobre Satanás en el Calvario. Yo por fe acepto esa victoria como mía, eso es justificación por la fe, y entonces ahora yo soy victorioso por la sangre de Cristo. Ahí está el énfasis. Lo otro tiene su lugar, pero va debajo de eso. Y dice que también fueron victoriosos por la sangre de Cristo, pero por la palabra del testimonio. Es decir, yo manifiesto con mi vida, mis acciones y mis palabras en lo que he creído. No es solamente un creer intelectual, creo que Jesús me salvó en la cruz, amén. No, es, además de creerlo, es vivirlo y manifestarlo, dar testimonio. Mirá, yo soy salvo por la sangre de Cristo, por lo que Él hizo en la cruz. Es dar testimonio. Y en tercer lugar, es dar testimonio a tal punto que si tengo que dar mi vida testimoniando, si tengo que dar mi vida por dar testimonio a Dios, estoy dispuesto a ¿qué? A darlo. Entonces, Apocalipsis 12, 10 y 11 me dice que los hijos de Dios vencieron a Satanás, incluso muriendo, porque confiaron en lo que Cristo hizo por ellos, vencieron por la sangre de Cristo, dieron testimonio, fueron muertos por dar testimonio, pero murieron como vencedores.
murieron como vencedores. Porque la muerte no es un problema para Dios, puede ser un problema para vos, que no tenés resuelto el tema de la muerte y que te asusta la muerte, pero no, la muerte no es un problema para Dios, porque los muertos en Cristo resucitarán primero. El problema es que nosotros no tenemos resuelto el tema de la muerte, por eso nos asusta el concepto de muerte. Los hijos de Dios, o sea, hay evidencia bíblica histórica de que los hijos de Dios ya vencieron a Satanás por medio de la sangre de Cristo. Nos toca vencer a nosotros, pero para eso tenemos que tomar decisiones. Y termino con una ilustración, ¿sí? Me mandan un pequeño artículo sobre un pastor de nuestras tierras, de América, vamos a decir así, un pastor del continente americano que visita China. Ustedes saben, China, la iglesia cristiana en China está muy controlada. En algunos lugares hay cierta libertad, en otros lugares literalmente se los persigue y se los encarcela. Depende, y China es muy grande. Tiene 1,3 billones, no millones, sino billones de habitantes, ¿sí? Resulta ser que este pastor viaja a China y va a pasar 3 días en China. Entonces se organiza dentro de la iglesia secreta, porque el cristianismo en China en muchos lugares la iglesia es secreta, no se reúne en público. Se organizan para que algunos líderes puedan asistir a tener una charla con el pastor. Vienen 22 líderes. Se reúnen en un lugar secreto, como dije, y estaban charlando con el pastor ahí. Y surgieron algunos datos interesantes y quiero compartir estos datos con ustedes. Esos 22 líderes pastoreaban o supervisaban, vamos a decir así, supervisaban, estaban a cargo de 22 millones de cristianos. Más de 1 millón de cristianos para un solo, que no es pastor, porque no podemos tener pastores nosotros en China, ¿sí? Para un anciano de iglesia, podríamos decir hoy, no sé. Claro, esto no es loco porque si hay 1,3 billones, con B, billones de habitantes, 20 millones de cristianos es como, incluso como modesto, ¿no? Imaginen, cada uno de ellos supervisaba, pastoreaba a más de 1 millón de cristianos. Entonces el pastor empezó a decir, wow, acá hay una dimensión que yo no logro, mi cabeza pequeña no logra dimensionar. Llegó un momento determinado en que él había llevado unas Biblias de contrabando y entonces él las reparte y él ve que algunos de estos no la leen, sino que se la dan al del costado. Y él nota que cuando él leía la Biblia, estos hermanos recitaban el pasaje sin leer la Biblia. Y entonces él les pregunta, dice, ¿usted conoce el pasaje? Sí, yo conozco capítulos enteros de la Biblia. ¿Y por qué? Y dice, porque a nosotros nos confiscan las Biblias. Y entonces nosotros la memorizamos. De hecho, dice, nosotros normalmente no andamos con Biblias, porque si andamos con Biblias, directamente nos encarcela. Entonces el pastor dijo, ¿qué pasaría si llegara la policía acá? Y dice, bueno, a usted lo deportan inmediatamente, nunca más entra a China. Y a ustedes, y nosotros pasaríamos 3 años en cárcel. ¿Alguno de los 20 presentes ha estado en la cárcel? De los 20, ¿sí? 18 levantaron la mano. Ya habían estado en algunas ocasiones en la cárcel por ser, ¿qué? Cristiano. Y entonces él dice, ¿pero vos en la cárcel no te confiscan la Biblia? Sí. Por eso tratamos de aprenderla de memoria. Y cuando te la confiscan, cuando te la confiscan, se escriben capítulos en papelitos y
vía contrabando esos papelitos se infiltran y uno se aprende la Biblia a través de los papelitos. Y se la aprende rápido, ¿por qué? Porque te pueden confiscar, ¿qué? Los papelitos también. Va terminando la reunión, ¿sí? Y entonces estos 20 líderes de la iglesia cristiana en China le dicen, pastor, ustedes allá donde se reúnen ustedes tienen tantas cosas lindas. Se reúnen en libertad, nadie los persigue, tienen Biblias, pueden predicar. Antes que usted se vaya, pastor, les pido que ore para que nosotros en China podamos llegar a tener una iglesia como la de usted. Y el pastor dijo, de ninguna manera. Y se sorprendieron. ¿Cómo que no va a orar por eso? No. ¿Saben por qué no voy a orar por eso? Porque del país donde yo vengo, dijo el pastor, si las personas tienen que conducir más de 1 hora para llegar a la iglesia, no van. Y la mayoría de ustedes viajó 13 horas en tren para estar en esta reunión. Donde yo vengo, si no hay sillas cómodas y ventiladores o aire acondicionado, la gente no va. Y ustedes llevan 3 días acá encerrados conmigo, sentados en el piso. De donde yo vengo, dice el pastor, hay un promedio de 2 a 4 Biblias por familia, pero casi nadie las lee. Y ustedes andan memorizando la Biblia a través de papelitos. No me pidan que yo ore para que ustedes lleguen a ser como nosotros. Al contrario, yo tengo que orar para que nosotros lleguemos a ser como ustedes. Tal vez para ser una iglesia victoriosa nos hace falta más problemas. Oh, pastor, qué mala noticia que nos está dando. ¿Me entienden, no? Tal vez como pastores, tal vez como cristianos, para ser cristianos victoriosos o para obtener más victorias sobre Satanás, nos hacen falta más adversidades que nos hagan valorar lo que tenemos y que nos hagan aferrarnos a Cristo como nunca antes. Porque no vendrá un reavivamiento, y estamos orando por un reavivamiento. No vendrá un reavivamiento si no ponemos a Dios, ¿dónde? Lo hemos cantado toda la semana. En primer lugar, primer lugar, primer lugar. Pero hay que pagar un precio. ¿Pero cómo, pastor? Si la salvación no es gratuita, sí, es gratuita, pero ¿saben cuál es el precio? Decisiones. El precio para poner a Cristo en primer lugar son decisiones. Y si no estás dispuesto a pagar ese precio, Cristo jamás ocupará el primer lugar. Empecemos a tomar decisiones para que Cristo sea lo primero y lo último en nuestra vida, lo más importante. Y nuestra iglesia pueda entonces pasar por el reavivamiento que tanto necesitamos. Amén. Amén.